Laboratorio Ready. La historia de hoy es... Descubrí un GPS oculto en mi auto. Mi esposo desempleado me espiaba desde otra ciudad. Mi esposo Jerry y yo llevamos casados 4 años, y antes de eso salimos por 2 años. Durante todo este tiempo juntos, nunca le he dado razones para dudar de mi fidelidad. Sin embargo, recientemente ha estado acusándome de serle infiel sin ninguna razón aparente. Todo comenzó a principios de este año cuando Jerry perdió su trabajo. Durante los 6 meses que estuvo desempleado, me convertí en la única que mantenía nuestro hogar. Intenté ser comprensiva y lo apoyé diciéndole que se concentrara en encontrar un nuevo trabajo. A pesar de mi apoyo, podía ver lo mucho que la situación lo estaba afectando. Frecuentemente me decía que se sentía menos hombre por no estar aportando dinero. La situación empeoraba cuando salíamos con sus amigos de la infancia. Ellos se burlaban de él diciendo que era la mujer en nuestra relación porque no trabajaba. Aunque probablemente pensaban que estaban siendo graciosos, yo podía ver cuánto lastimaban a Jerry estos comentarios. Era obvio que estas bromas dañaban profundamente su orgullo y su sentido de identidad. Las cosas se complicaron aún más cuando me ascendieron en el trabajo mientras Jerry seguía sin empleo. Aunque yo estaba orgullosa de mi logro, esto pareció afectarlo todavía más. Se volvió más distante y empezó a mostrar señales de depresión. Se pasaba todo el día en casa jugando videojuegos. Yo salía por la mañana y lo encontraba en el sofá con el control en la mano, y regresaba en la noche para encontrarlo exactamente en la misma posición. Su comportamiento empezó a crear tensión en nuestra vida diaria. Dejó de ayudar completamente con las tareas del hogar. Cuando le pedía que ayudara o que limpiara sus propias cosas, recordándole que era su esposa y no su madre, se ponía muy a la defensiva. Su humor cambiaba de tranquilo a furioso en segundos, como si alguien hubiera presionado un interruptor. Se acercaba demasiado a mi cara, y me gritaba como un niño haciendo berrinche, diciendo que él era un hombre, y que no debería tener que hacer labores de mujer, como limpiar la casa. Me dolía mucho escucharlo hablar así porque este no era el Jerry del que me había enamorado. Nunca antes había expresado ideas tan machistas. Era como si estuviera descargando toda su frustración y dolor hacia mí. Con el tiempo, su comportamiento se volvió más preocupante. Se volvió muy controlador, especialmente con mi tiempo fuera de casa. Si llegaba tarde, me bombardeaba con preguntas exigiendo saber dónde había estado, con quién y por qué me había retrasado. Una vez fui a una fiesta informal de la oficina y me quedé más tiempo del planeado. Cuando llegué a casa un poco alegre pero de buen humor, encontré a Jerry sentado en la oscuridad esperándome. Apenas entré, se levantó de golpe, vino hacia mí y me arrebató el teléfono. Me quedé paralizada mientras él revisaba mis mensajes y llamadas sin decir una palabra. Después de revisar mi teléfono y no encontrar nada sospechoso, empezó a interrogarme. ¿Por qué llegaste tan tarde? ¿Estás teniendo una aventura? ¿Con quién te estás acostando? No podía creer lo que estaba escuchando. Nunca le había dado razones para desconfiar de mí, pero ahí estaba, tratándome como si fuera una criminal. Esa noche, en vez de relajarme después de un largo día, pasé horas tratando de convencer a mi esposo de que no le estaba siendo infiel. Le expliqué una y otra vez que solo había sido una fiesta de oficina donde no pasó nada inapropiado. Le supliqué que dejara ese comportamiento controlador y le recordé que él no solía ser así. No entendía qué había provocado tanta inseguridad y desconfianza en él. Finalmente se calmó y pudimos ir a dormir. A la mañana siguiente, Jerry estaba más tranquilo. Se disculpó varias veces, con voz suave y arrepentida. Me explicó que estar en casa todo el día le daba demasiado tiempo para pensar, y esos pensamientos se habían vuelto negativos. Me dijo que no sabía cómo detenerlos ni cómo controlar esa sensación abrumadora de duda y miedo que se había apoderado de su mente. Después de ese incidente, le sugerí que fuera a terapia, esperando que eso lo ayudara a procesar lo que fuera que estaba causando estos cambios. Para mi sorpresa, aceptó, aunque sin mucho entusiasmo. Sin embargo, antes de que pudiéramos programar una sesión, algo inesperado sucedió. Jerry recibió una oferta de trabajo. Era un puesto para el que había aplicado semanas antes, y lo habían rechazado inicialmente. Resultó que la persona que habían elegido decidió no aceptar el trabajo, así que contactaron a Jerry, y le ofrecieron el puesto. Cuando recibió la noticia, Jerry estaba felicísimo. Su rostro se iluminó de alegría y por primera vez en meses vi un destello del hombre del que me había enamorado. Me alegré sinceramente por él y esperaba que esta nueva oportunidad trajera algo de estabilidad y positividad de vuelta a nuestras vidas. La oferta de trabajo tenía una condición importante. Jerry tendría que mudarse a otra ciudad. Aunque esto representaba un desafío, lo animé a aceptar la oferta. Era un buen trabajo y, más que nada, quería que recuperara su confianza y volviera a ponerse de pie. Al principio, Jerry dudaba. No quería dejarme atrás e incluso sugirió que yo renunciara a mi trabajo para mudarme con él. Me negué inmediatamente.
No estaba dispuesta a dejar mi trabajo bien pagado, y la estabilidad que nos daba solo para seguirlo a otra ciudad. Intentó convencerme diciendo que con su nuevo salario ni siquiera tendría que trabajar y podría ser ama de casa. Me mantuve firme y le expliqué que no tenía ningún deseo de quedarme en casa. Mi carrera era importante para mí y mi trabajo nos había mantenido durante los meses difíciles cuando él estuvo desempleado. No fue una conversación fácil y Jerry estaba visiblemente molesto. Me acusó de elegir mi carrera por encima de él, y le respondí honestamente que sí, lo estaba haciendo. No era una decisión que tomara a la ligera, pero era una decisión en la que me mantenía firme. Jerry siempre había sabido que mi carrera era importante para mí y, aunque lo amaba profundamente, no iba a sacrificarla por él. Me dijo que podía rechazar la oferta y esperar otra, pero le recordé que este trabajo era su mejor oportunidad en ese momento. No tenía otras opciones disponibles. Lo animé a que aceptara el puesto, sugiriéndole que trabajara allí por lo menos un año. Si después de ese tiempo todavía no quería vivir lejos de mí, siempre podría buscar otras opciones más cerca de casa. Al final, Jerry aceptó la oferta, aunque pude notar que seguía decepcionado. Después de que mi esposo se mudó a otra ciudad por su nuevo trabajo, siendo sincera, sentí un gran alivio. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, finalmente podía respirar. Llegar a casa después de un largo día de trabajo ya no era tan agotador porque la casa ya no estaba desordenada. Ya no había platos sucios por toda la sala ni ropa tirada al azar. Jerry seguía llamándome varias veces al día para ver cómo estaba, pero al menos ya no tenía que soportar las constantes preguntas que me causaban ansiedad sobre dónde estaba si llegaba a casa aunque fuera una hora tarde. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre de salir con mis amigos sin preocupaciones ni acusaciones esperándome al regresar. Era como si estuviera redescubriendo una parte de mí que había sido opacada por toda la tensión y los conflictos que habíamos estado viviendo durante los últimos meses. Esto no significa que no lo extrañara, claro que sí. Es mi esposo, pero al mismo tiempo, me sentía más yo misma sin él constantemente vigilándome o cuestionándome. Era una mezcla extraña de emociones, pero al final, solo esperaba que la distancia que ahora teníamos fuera buena para ambos. Después de aproximadamente un mes de haberse instalado en su nuevo trabajo, Jerry vino a visitarme. Podría haber venido antes, pero había estado ocupado adaptándose a su nueva vida, acostumbrándose a su trabajo y haciendo nuevos amigos. Cuando finalmente llegó, noté un cambio visible en él. Se veía más relajado, más feliz, más parecido a su antiguo yo. Fue un alivio verlo así. Durante su visita, Jerry me contó historias sobre sus nuevos amigos del trabajo. Había encontrado un grupo de colegas de su edad, y habían comenzado a salir los fines de semana, simplemente relajándose y pasando el rato juntos. Habló con cariño sobre ellos, diciendo lo amables y serviciales que eran la mayoría de sus compañeros, y cuánto disfrutaba trabajando allí. Escucharlo hablar sobre su nueva vida con genuino entusiasmo me llenó de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Jerry parecía contento y eso también me hacía feliz. Sin embargo, la felicidad que sentí durante la visita de Jerry duró poco porque poco después de que regresó a su nueva ciudad, las cosas tomaron un giro extraño e inquietante. Una de las primeras cosas que noté fue que justo después de su visita, Jerry de alguna manera parecía saber repentinamente dónde estaba yo en todo momento, sin que yo se lo hubiera dicho. Después del trabajo, a veces visito tiendas como Home Depot o Target. Solo para mirar sin intención de comprar nada. Sé que puede sonar raro para algunos, pero caminar mirando cosas sin planes de comprar me ayuda a despejar la mente. Es mi pequeño gusto culposo que me ayuda a relajarme después de mi trabajo de alta presión. Jerry siempre ha sabido de este hábito mío. Pero después de su visita, de la nada, Jerry me llamaba mientras estaba en estas tiendas preguntándome qué estaba haciendo en Home Depot o Target durante tanto tiempo. Me tomó completamente por sorpresa porque no le había dicho dónde estaba. El momento de sus llamadas era escalofriante preciso. Me llamaba justo cuando estaba allí. Cuando le preguntaba cómo lo sabía, se reía y decía cosas como, «Te conozco muy bien», o «He sido tu esposo el tiempo suficiente para leer tu mente». En ese momento, ingenuamente creí sus palabras, pensando que era solo una señal de lo bien que conocía mis rutinas. Me pareció halagador de alguna manera, como si realmente me conociera bien, y aparté esa molesta sensación en el fondo de mi mente. Me dije a mí misma que probablemente era solo una coincidencia, o que estaba bromeando. No lo cuestioné más. Mirando hacia atrás ahora, no puedo evitar ver lo ingenua que fui al aceptar su explicación sin investigar más. Algo al respecto no se sentía bien, pero ignoré mis instintos. Luego, apenas ayer, fui a la fiesta de cumpleaños de una amiga en un restaurante, una pequeña reunión informal para celebrar su día especial. Estábamos pasando un momento agradable cuando, de repente, sonó mi teléfono. Era Jerry.
En cuanto contesté, comenzó a gritar, con voz frenética, acusándome de engañarlo. Quedé completamente desconcertada y le pregunté de qué estaba hablando. Su respuesta me impactó. Jerry me dijo que sabía que había estado en un restaurante durante horas y que para él eso solo podía significar una cosa. Estaba allí con otro hombre. No podía creer lo que estaba escuchando. Con voz temblorosa le pregunté cómo sabía siquiera que estaba en un restaurante. Su respuesta me revolvió el estómago. Dijo, «Ajá, lo sabía. Estás engañándome. Mira, no se puede confiar en ti. Ahora dime quién es el hombre». Estaba totalmente consternada por sus acusaciones. No era solo lo que estaba diciendo, sino la forma en que lo decía, tan convencido y tan alejado de la realidad. Le pedí que me hiciera una videollamada en ese momento, decidida a demostrar que no estaba haciendo nada malo. Cuando lo hizo, le mostré mis alrededores y las personas con las que estaba, mi grupo de amigas. Vi cómo la ira en su rostro se desvanecía poco a poco, reemplazada por una expresión avergonzada y culpable. Se dio cuenta allí mismo que había saltado a conclusiones y había estado completamente equivocado. Pero no estaba dispuesta a dejar pasar esto. Me alejé de mi grupo para poder hablar con él. Entonces le exigí a mi esposo que explicara cómo había sabido que estaba en el restaurante. Mi corazón latía con fuerza mientras lo presionaba, diciéndole que si no me decía la verdad en ese momento, nuestra relación se acabaría. Jerry dudó, visiblemente incómodo, y luego finalmente confesó. Admitió que había colocado un dispositivo de rastreo en mi carro para seguir mi ubicación. Se me heló la sangre al procesar sus palabras. Me dijo que había estado monitoreando mis movimientos sin que yo lo supiera. Al escuchar eso, sentí una ola de náuseas tan intensa que pensé que realmente iba a vomitar. ¿Un dispositivo de rastreo en mi carro? No podía entender lo que estaba pasando. Mi esposo, el hombre en quien había confiado y con quien había compartido mi vida, había hecho algo tan invasivo y perturbador que nunca lo habría creído si él mismo no me lo hubiera admitido. Con voz temblorosa le exigí una explicación. ¿Por qué me haría esto? ¿Qué había hecho yo para que él hiciera esto? Al principio, Jerry trató de defenderse, diciendo que el dispositivo era por seguridad. Me dijo que quería asegurarse de que yo estuviera bien en todo momento, pero su débil excusa solo hizo que mi enojo aumentara. Le respondí directamente, diciéndole que no insultara mi inteligencia con una mentira tan obvia. Si realmente fuera por mi seguridad, no lo estaría usando para acusarme de engañarlo o llamarme para interrogar cada uno de mis movimientos. Esto no era para protegerme, era para controlarme y vigilarme. Fue entonces cuando Jerry admitió que había puesto el dispositivo en mi carro, porque no quería ser tomado por sorpresa en nuestro matrimonio. Me quedé sin palabras. ¿Tomado por sorpresa? ¿Qué quería decir con eso? Jerry explicó, con un tono defensivo pero casi suplicante, que muchos de sus nuevos amigos en el trabajo estaban divorciados, y la mayoría de ellos habían sido engañados por sus parejas. Siguió diciendo que escuchar sus historias había sembrado miedo en su mente, haciéndolo sentir más paranoico de que yo haría lo mismo. Dijo que no quería terminar como ellos, traicionado y tomado por sorpresa. Según Jerry, era normal tomar precauciones y algunos de sus amigos casados incluso hacían lo mismo rastreando a sus esposas solo para protegerse. Escuchar su justificación solo aumentó mi disgusto. El hecho de que pensara que este comportamiento era normal, y mucho menos justificado, me dejó sin palabras por un momento. Le dije directamente lo horrorizada y violada que me sentía. No suavicé mis palabras. Le dije claramente que lo que había hecho no era normal. Era manipulador, invasivo y completamente inaceptable. Jerry admitió, algo a regañadientes, que quizás se había equivocado al instalarlo sin discutirlo conmigo primero, pero en lugar de aceptar la responsabilidad de la traición, insistió en que no debería hacer un gran problema ahora que lo sabía. Continuó argumentando que esto era solo algo que cualquier hombre en su situación podría hacer, especialmente si vivía lejos de su pareja. Su justificación me dejó sin palabras. Me temblaban las manos mientras le decía que sentía que ya ni siquiera sabía quién era. El hombre al teléfono tratando de normalizar el acoso y el control no se sentía como el Jerry con el que me había casado. No quería llorar y avergonzarme en el restaurante, así que le dije que no podía continuar la conversación. Mi mente daba vueltas y necesitaba espacio. Jerry trató de argumentar más, pero no podía soportar escuchar más excusas o justificaciones. Colgué la llamada. Más tarde esa noche, después de la fiesta, regresé a casa todavía impactada por todo lo que había sucedido. No podía dejar de pensar en el dispositivo que había puesto en mi carro. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Dónde lo había escondido? El pensamiento me hacía temblar. Agarré una linterna y comencé a buscar cuidadosamente en cada rincón de mi carro, pasando mis manos por cada espacio y grieta. Finalmente lo encontré. Una etiqueta de aire escondida entre los asientos. Mi corazón se hundió mientras lo sostenía en mi mano.
Esto no era solo una traición a mi confianza. Era un acto calculado de vigilancia. Se había tomado el tiempo de rastrear mis movimientos sin mi consentimiento, mientras fingía que todo estaba bien entre nosotros. Desde ese momento, he estado perdida sin saber qué hacer. Jerry ha estado llamando y enviando mensajes sin parar, rogándome que lo llame para que podamos resolver esto. Pero cada vez que pienso en escuchar su voz, siento una ola de disgusto y enojo. ¿Soy yo la mala? Actualización 1. Han pasado 3 días desde que compartí mi historia en Reddit, y estoy muy agradecida con los cientos de personas que no solo comentaron, sino que también me enviaron mensajes privados para asegurarse de que estuviera bien. Desde que encontré el AirTag en mi carro, Jerry no ha dejado de enviarme mensajes todos los días. Sus mensajes van desde disculpas que parecen sinceras hasta acusaciones directas donde intenta culparme. En un momento dice lo arrepentido que está, y que quiere arreglar nuestra relación, pero en el siguiente mensaje me culpa de causar su inseguridad. Ha escrito cosas como: si no me hubieras hecho sentir tan inseguro sobre nosotros, no habría tenido que hacer esto. Es como si estuviera intentando cambiar la historia para justificar lo que hizo y hacerme responsable de su paranoia. Lo más frustrante es que sigue insistiendo con el tema de la infidelidad. En uno de sus mensajes, escribió que mi enojo por el rastreador solo prueba que tengo algo que esconder. Dice que si no lo estuviera engañando, no me molestaría que monitoreara mis movimientos. Según él, esto se trata de hacerlo sentir seguro en nuestro matrimonio, como si sus sentimientos justificaran invadir mi privacidad y romper mi confianza. Leer estos mensajes me ha dejado impactada. Es como si Jerry ni siquiera entendiera o le importara lo profundamente que me ha lastimado. No se enfoca en la traición que cometió, sino en torcer la situación para tener una excusa para controlarme más. Para todos los que dicen que tal vez Jerry siempre fue así, y que este año solo sacó lo peor de él, creo que probablemente tienen razón. Mirando hacia atrás, puedo ver que siempre fue algo celoso. Pero había límites. Líneas que sabía que no debía cruzar. Teníamos nuestros problemas, claro, pero había un entendimiento mutuo y respetábamos el espacio del otro. Pensé que podríamos superar cualquier cosa mientras fuéramos honestos y nos comunicáramos. Pero lo que está pasando ahora se siente como un cambio total. No sé qué le pasó, especialmente después de que empezó su nuevo trabajo e hizo estos nuevos amigos. Siempre ha sido algo posesivo e inseguro, pero este nivel de obsesión, control y paranoia es demasiado para manejar. No puedo evitar preguntarme si este nuevo grupo de amigos lo está influenciando de alguna manera, alimentando sus miedos e inseguridades. Sea cual sea la razón, definitivamente no merezco que me traten así. Actualización 2. Bien, es fin de semana y Jerry volvió a casa para verme. Al principio, hizo lo de siempre, tratando de manipularme e intentando hacer que pareciera que él era la víctima. Me dio sus justificaciones habituales, tratando de hacer que sus acciones parecieran razonables. Pero esta vez no lo dejé seguir. Lo interrumpí y le dije que había encontrado el AirTag en mi carro y que lo iba a guardar para los trámites del divorcio. Cuando dije esas palabras, Jerry se puso pálido y sus ojos se abrieron de sorpresa. Parecía que lo hubiera golpeado. Creo que no esperaba que yo llegara tan lejos. Probablemente pensaba que podía salir de esta situación con palabras, pero esta vez no le di esa oportunidad. Le dije tranquila pero firmemente que había terminado con él. No había nada que pudiera decir para arreglar el daño que había hecho. Ya no podía verlo igual y no iba a fingir que todo estaba bien. De ahora en adelante, tendría que hablar con mi abogado si quería discutir algo sobre esta situación. Jerry me rogó que no siguiera con esto. Dijo que esto no era razón para divorciarnos, que era solo un error, y pude ver la desesperación en sus ojos. Estaba tratando de recuperar el control de la situación. Prometió que podía cambiar si le daba otra oportunidad, pero nada de lo que dijo podía cambiar cómo me sentía ahora. Trató de decir que no tenía derecho a dejarlo por algo tan pequeño. Insistió en que podíamos hablar, resolverlo y encontrar una manera de superar este pequeño problema en nuestro matrimonio. Sus palabras sonaban vacías. Como siempre, estaba tratando de minimizar lo grave que era lo que había hecho, intentando manipularme para que pensara que esto era algo sin importancia que podíamos ignorar, pero ahora yo sabía mejor. Le dije sin dudar que lo que había hecho no era pequeño ni sin importancia. Era una violación seria e inapropiada que me había hecho sentir completamente invadida como persona. La confianza en nuestra relación estaba destruida, y ninguna cantidad de conversación iba a arreglar eso. Había estado tratando de hacer que esto funcionara durante mucho tiempo, pero esto no era algo que pudiera ignorar o perdonar fácilmente. Le recordé que, como su esposa, merecía al menos la confianza básica. Si no podía darme eso, entonces no había base para estar juntos. No quería estar en un matrimonio donde constantemente me vigilaran y controlaran,
acusándome de cosas que no había hecho. Eso no era amor. Era algo completamente diferente, algo tóxico. Le dije que este matrimonio debería haber terminado hace tiempo, especialmente cuando empezó a desconfiar de mí mientras estaba sin trabajo. En ese momento, había esperado que una vez que encontrara estabilidad en el trabajo, las cosas mejorarían. Pensé que tal vez la inseguridad desaparecería y recuperaría algo de su autoestima. Pero solo empeoró. Incluso después de conseguir trabajo, sus problemas de confianza y su necesidad de control siguieron creciendo. Le señalé que durante todo este tiempo, nunca le había sido infiel. Siempre había sido fiel y, sin embargo, me trataba como si fuera alguien que podría traicionarlo en cualquier momento. Le dije que no merecía que me trataran así. Nadie lo merece. Las constantes acusaciones, la vigilancia, el cuestionamiento, todo era demasiado. Había tratado de ser paciente y comprensiva, pero ya no podía más. Merecía algo mejor que esto. En ese momento, Jerry comenzó a llorar y se arrodilló. Me rogó que no lo dejara, suplicando otra oportunidad para intentar arreglarlo juntos. Su desesperación era evidente y me dolía verlo así. Pero a pesar de sus lágrimas y súplicas, me mantuve firme en mi decisión. Sabía que no podía dar marcha atrás. Esto no era algo que se pudiera arreglar con más disculpas o promesas. La confianza se había perdido. Y no había vuelta atrás. Le pedí que se fuera de la casa. Le dije que ya no podía tenerlo aquí. Fue difícil decir esas palabras, pedirle a la persona con la que había construido una vida que se fuera. Pero era lo que necesitaba hacer para recuperar el control de mi vida, para empezar a sanar. No podía seguir viviendo con constante ansiedad, incertidumbre y miedo. Desde entonces me siento adormecida. Por un lado, siento una profunda tristeza por cómo mi relación ha terminado tan de repente. La vida que compartí con Jerry, los sueños que construimos juntos, todo se siente como si hubiera desaparecido en un instante. Es difícil aceptar que las cosas llegaran a esto. Nunca imaginé que terminaría así, pero por otro lado, hay una parte de mí que siente que me han quitado un gran peso de encima. Ahora que se ha terminado, finalmente puedo respirar otra vez. Es una sensación extraña, pero creo que he hecho lo correcto. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Jerry y yo finalmente estamos divorciados. Después de todo lo que pasó, nunca pensé que este día llegaría, pero aquí estamos. Vendimos la casa y después de resolver todo, dividimos las ganancias por igual. Es casi irreal cómo este capítulo de mi vida ahora está oficialmente cerrado. Ahora me estoy quedando en casa de una amiga mientras busco mi propio apartamento. Por primera vez en mucho tiempo, no tengo que preocuparme por la tensión constante o la manipulación emocional. Puedo concentrarme en mí misma, en encontrar un espacio que sienta como mío y empezar de nuevo. Una de las cosas más difíciles que tuve que hacer después del divorcio fue bloquear a Jerry. Al principio fue doloroso saber que lo estaba cortando completamente, pero era necesario. Durante todo el proceso de divorcio, Jerry hizo todo lo posible para convencerme de que no lo dejara. Aparecía sin avisar en mi puerta rogándome que me quedara. En un momento, incluso me dijo que estaba pensando en hacerse daño, y me ofrecía llamar a la línea de ayuda por él. Pero insistió en que solo yo podía hacerlo sentir mejor. Me negué a ceder, incluso entonces. Ahora que todo ha terminado, no puedo seguir permitiendo que me contacte y siga creando caos. No lo odio, pero ya no tiene lugar en mi vida. Finalmente soy libre. No va a ser fácil, y no todo será un camino sin problemas. El dolor todavía está ahí, pero cada día que pasa, me siento más fuerte y más segura sobre la vida que estoy creando para mí misma.